Marta giraba una esponja en círculo sobre un plato de porcelana, perdida en pensamientos sobre el futuro, cuando una sensación de humedad repentina la trajo de vuelta a la realidad. Miró hacia abajo, confundida, y se dio cuenta con un sobresalto de que su bolsa se había roto. El plato se le escapó de las manos y cayó al agua con un golpe sordo. Sola en la cocina, con el corazón latiendo como un tambor salvaje, Marta sabía que era hora. Carles se había ido hace meses, incapaz de aceptar la realidad de la paternidad, dejándola atrás, una estatua de soledad en medio de los escombros de un matrimonio que había sido su mundo entero. Los recuerdos de las visitas esporádicas de Carles, ebrio e irracional, resonaban como fantasmas por la habitación. «Marta, ¿no lo ves? Es él o yo», había gritado la última vez, con los ojos nublados por el alcohol y la ira. «¿Por qué no puedes hacerlo por nosotros?». Marta acarició su vientre, sintiendo las contracciones iniciales. «No hay nosotros, sin él», susurró al vacío, su voz firme a pesar del miedo que la recorría. «Elijo a mi hijo, Carles». El resentimiento de Carles había sido una sombra oscura en sus raras visitas, creciendo cada vez más hasta convertirse en una tormenta amenazadora en el horizonte de sus vidas. Pero Marta tenía la luz del amor incondicional por su hijo para guiarla a través de la oscuridad. Se apoyó en la encimera, respirando profundamente, tratando de calmar su mente y su cuerpo para lo que vendría a continuación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero miraba hacia el futuro con una resolución forjada en la fragua de su tribulación. Marta tomó el teléfono con manos que temblaban apenas y marcó el número del taxi. Mientras esperaba la llegada del automóvil, se permitió un momento de vulnerabilidad, dejando que una lágrima rodara por su mejilla, no de miedo, sino de orgullo por el amor inquebrantable que sentía por su hijo aún no nacido. «Vamos, mi pequeño», murmuró, acariciando su vientre con una mano mientras recogía la bolsa de maternidad con la otra. «Es hora de mostrar al mundo la fuerza que tenemos juntos». Y así, Marta comenzó el primer capítulo de una nueva historia, no como una mujer abandonada, sino como una madre valiente a punto de abrazar su destino. La luna llena se alzaba como una centinela silenciosa en el cielo nocturno, mientras Marta, con la bolsa de maternidad colgada sobre el hombro, esperaba ansiosamente en el balcón de su casa. Su corazón latía a un ritmo desigual, marcando el tiempo hasta la llegada del taxi que había llamado. Cuando finalmente los faros cortaron la oscuridad de la noche, respiró hondo, reuniendo el coraje que necesitaría para las próximas horas. «Al hospital, por favor», instruyó al conductor con una voz más firme de lo que se sentía. Cada sacudida en el camino parecía un eco de las contracciones que comenzaban a intensificarse, un recordatorio constante de que su bebé estaba en camino. El vestíbulo del hospital estaba iluminado por la luz artificial que parecía parpadear al ritmo de su creciente dolor. «Por favor, ayúdenme», suplicó a la primera enfermera que vio, agarrando la bolsa de maternidad como si fuera un talismán de protección. «¿A cuántos minutos están las contracciones?», preguntó la enfermera, con una tabla en la mano, su voz una mezcla de profesionalismo y preocupación. «Menos de 5», respondió Marta, tratando de disfrazar la incomodidad que cada contracción le causaba. La enfermera terminó de completar la ficha de Marta y la acomodó rápidamente en una silla de ruedas, llevándola al centro de maternidad. La sala de parto parecía un altar de expectativas y temores, y Marta, en el centro, era tanto la ofrenda como la sacerdotisa. Las enfermeras la rodeaban, preparando todo para la llegada del médico, que parecía más una figura mítica que una realidad inminente. «¿Dónde está él?», preguntó Marta, su voz temblorosa cortando el aire estéril. «Por favor, necesito que alguien me ayude». «Está en camino», la tranquilizó una de las enfermeras, pero los minutos pasaban y el médico no llegaba. La ansiedad de Marta crecía con cada momento que miraba el reloj. Cada tic-tac era un martillo en su mente, amplificando el miedo y la incertidumbre. «Estamos aquí contigo, Marta», dijo otra enfermera, sosteniendo su mano. «No estás sola». Marta cerró los ojos, tratando de concentrarse en las voces reconfortantes de las enfermeras, pero en su corazón, una tormenta de preocupación se estaba formando.
La ausencia del médico era un vacío pesado en la habitación, un fantasma que bailaba justo fuera del alcance de la luz, y la espera se convertía en un adversario tan tangible como las oleadas de dolor que barrían su cuerpo. La atmósfera de expectación en la sala de parto se transformó en confusión cuando la puerta se abrió con un chasquido repentino. Un hombre entró, su bata blanca desordenada, con el cuello torcido y las mangas enrolladas de manera desigual. La identificación colgaba boca abajo, balanceándose con cada movimiento descoordinado que hacía. Marta, acostada en la cama del hospital, observaba con los ojos bien abiertos. «Doctor», llamó, su voz temblorosa de dolor e incertidumbre. Él levantó la mirada, sus ojos encontrando los suyos, y forzó una sonrisa que no llegó a su mirada preocupada. «Oh, sí, disculpa la apariencia. Fue una noche larga», murmuró, acercándose a la mesa de instrumentos con manos que temblaban ligeramente. Marta trató de calmarse a pesar de la inquietud que crecía en su interior. «¿Estás bien, doctor?», preguntó, frunciendo el ceño reflejando la preocupación que sentía. Él vaciló, sus manos deteniéndose sobre la bandeja de acero inoxidable llena de instrumentos médicos. «Por supuesto, solo un poco cansado». «Veamos cómo estás, ¿vale?», respondió, su voz temblorosa revelando más de lo que sus palabras intentaban ocultar. Una de las enfermeras se acercó, lanzando una mirada cautelosa al médico antes de dirigirse a Marta. «Doctor, tal vez yo pueda», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un gesto distraído de la mano. «No, yo puedo hacerlo». «Gracias, enfermera», dijo él, pero cuando se puso un par de guantes, eligió los tamaños incorrectos no una, sino 2 veces. Marta observaba, con cada fibra de su ser alerta. El olor que emanaba de él era una mezcla desconcertante de alcohol, sudor y algo dulce que no podía identificar. «Yo, he leído acerca de ti. Eres el doctor Canto, ¿verdad? Tienes mucha experiencia en partos, ¿no es así?», preguntó, tratando de entender la situación frente a ella. Él se detuvo, mirándola con una expresión que no supo interpretar. «Ah, sí. Muchos partos», dijo rápidamente, pero la inseguridad en su voz era palpable. A medida que se acercaba con los guantes finalmente ajustados, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba terriblemente mal con el hombre que debía traer a su hijo al mundo de manera segura. El contraste entre el médico inseguro frente a ella y el profesional seguro que esperaba era impactante, y un sentimiento de miedo comenzó a instalarse en su corazón. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento del médico se alejaba cada vez más del protocolo habitual. La enfermera jefa, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño firme, tomó las riendas de la situación. Con ojos preocupados, se puso al lado del médico, susurrando instrucciones como si estuviera hablando con un estudiante de medicina en su primer día de práctica. «Doctor Canto, necesitas verificar la dilatación», dijo, con su voz mezclando preocupación y autoridad. Él asintió, pero sus manos temblaban y vacilaba, mirando a Marta como si esperara que ella diera las instrucciones. «Sí, claro, dilatación». Estaba solo verificando la respiración, tartamudeó, evitando la mirada penetrante de la enfermera. Marta, agarrando la mano de la enfermera, miró al médico con los ojos muy abiertos de miedo. «Por favor, ¿qué está pasando?», suplicó, su voz elevándose por el pánico. «¿Realmente estás calificado para hacer esto?». El médico retrocedió, sacudiendo la cabeza como si quisiera despejar una neblina mental. «Yo lo he hecho muchas veces», murmuró, pero había una nota de duda en su voz que no podía ocultar. La enfermera intercambió miradas con su colega, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Luego se volvió hacia Marta, sus ojos llenos de una determinación tranquila. «No te preocupes, querida. Estoy aquí. Vamos a hacerlo juntas», dijo, apretando la mano de Marta en señal de solidaridad. Fue entonces cuando Marta vio, cuando el médico se inclinó hacia adelante y su bata se deslizó, la imagen de un crucifijo tatuado en la base de su cuello. Su corazón se detuvo, su sangre se enfrió.
Era idéntico al que tenía Carles, un recuerdo indeleble de la fe que había abandonado junto con ella. Carles, susurró Marta, su voz apenas audible en el caos de la sala. Pero el médico no respondió, su cabeza inclinada mientras seguía las instrucciones de la enfermera, su postura tensa y torpe. Y antes de que Marta pudiera procesar el terror que la información le causaba, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. Su hijo había nacido, y el médico, el hombre que ahora sospechaba que era su esposo disfrazado, sostenía al bebé en sus brazos. «Dame a mi hijo», exigió, extendiendo los brazos. Él vaciló, mirando al bebé y luego a Marta. «Necesito llevarlo para los procedimientos estándar», dijo, su voz extrañamente calmada ahora. La sala de parto, que debía ser un santuario de nuevos comienzos, se convirtió en un escenario de pesadillas para Marta. Sus peores temores se confirmaron cuando el hombre que se hacía pasar por médico se volvió hacia ella, su disfraz cayendo junto con la capucha que cubría parte de su rostro, revelando la identidad de Carles, su ex esposo. El shock del reconocimiento fue como una puñalada de hielo en su corazón. Carles, sosteniendo al recién nacido en sus brazos con una posesión que desafiaba el derecho de cualquier madre, encontró los ojos de Marta. «Él no pertenece a este lugar», dijo, su voz temblorosa con una convicción enfermiza. «Él pertenece conmigo». Marta sintió una oleada de pánico. «Carles, por favor, no hagas esto», imploró, tratando de levantarse, pero la debilidad de su cuerpo recién parido la traicionó, manteniéndola atada a la cama como cadenas invisibles. La enfermera jefa, notando el repentino cambio en la atmósfera, intervino rápidamente. «Señor, necesita entregar al bebé al equipo de neonatología», dijo, con autoridad indiscutible. Pero Carles no se inmutó. «Estoy haciendo lo que debe hacerse», dijo, y con esas palabras, le dio la espalda a Marta y salió apresuradamente de la habitación. Marta sabía que las palabras reconfortantes del equipo eran bien intencionadas, pero vacías. «Él no lastimará a mi hijo, ¿verdad?», preguntó, la duda llenando su voz mientras una enfermera sostenía su mano en señal de consuelo. «Vamos a traer a su bebé de vuelta, Marta». «¿Está segura? Y nosotros mantendremos a su hijo seguro también», respondió la enfermera con firmeza. Sin embargo, Marta sabía que tenía que actuar rápidamente. Necesito detenerlo», murmuró, sintiendo que los sedantes comenzaban a nublar su mente y a pesar sobre sus miembros. Trató de concentrarse, trató de reunir la fuerza que sabía que tenía, la fuerza que la había llevado hasta allí. «Por favor», dijo, mirando a los ojos de la enfermera, «tengo que ver a mi hijo». Las palabras eran un susurro, pero llevaban el peso de un grito desesperado de una madre. En ese momento, Marta hizo una promesa silenciosa a su hijo y a sí misma, haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo, sin importar el costo. Acostada en la cama de la sala de recuperación, Marta sentía que la niebla de los sedantes intentaba llevarla a un abismo de inconsciencia. Sin embargo, la urgencia de un instinto maternal desesperado latía más fuerte en su interior, manteniendo sus facultades mentales en un estado de vigilia forzada. Podía escuchar los pasos y las voces apagadas del personal del hospital a través del velo de semisedación. Sus ojos permanecían cerrados, pero bajo sus párpados, se movían frenéticamente, siguiendo cada sonido que pudiera indicar la presencia de Carles. Y entonces, aprovechando un momento de quietud cuando la enfermera de turno se alejó, confiando en que Marta estaba bajo el efecto de los medicamentos, ella se movió. Con una determinación que desafiaba su cuerpo debilitado, Marta se deslizó fuera de la cama. Sus piernas, temblorosas e inestables, apenas podían sostener su peso, pero la fuerza de voluntad la guiaba. Se apoyó en la pared, susurrándose a sí misma, «Tienes que hacerlo, tienes que encontrarlo». Cada paso era una batalla, cada respiración un recordatorio del terror que la impulsaba. Marta recorrió los pasillos del hospital, un laberinto de puertas y posibilidades. La luz estéril arrojaba sombras largas y frías, pero dentro de ella ardía un fuego incansable. Cuando finalmente vio la figura de Carles doblando un pasillo, un grito sofocado escapó de sus labios. «Carles», lo llamó, su voz cargada de una mezcla de rabia y súplica. Él se detuvo,
pareciendo sorprendido y cauteloso, mientras ella se acercaba. ¿Dónde llevaste a nuestro hijo?, exigió ella, su voz un susurro ronco de furia contenida. Él retrocedió un paso, quizás percibiendo la resolución férrea que brillaba en sus ojos, una llama que ni el dolor ni las drogas podían extinguir. Marta se mantuvo firme, su postura desafiante a pesar de que su cuerpo pedía descanso. No se permitiría caer hasta que su hijo estuviera seguro en sus brazos nuevamente. Marta enfrentó a Carles, el miedo y la determinación luchando ferozmente en su pecho. Los pasillos del hospital parecían resonar con el sonido de su respiración irregular y el tenso silencio que se extendía entre ellos. «Carles, ¿dónde está nuestro hijo?», exigió, su voz temblando por la gravedad de la situación. Carles la miró, una sonrisa siniestra distorsionando sus rasgos. ¿El fin del niño? Ah, Marta, siempre has sido tan dramática, se burló, su risa sonando cruel y fría en los corredores estériles. Está exactamente donde debería estar. La respuesta de Carles atravesó el corazón de Marta como un cuchillo de hielo. Sus peores temores no eran solo sombrías posibilidades, sino horribles realidades que se desplegaban ante sus ojos. No puedes querer decir, no harías eso, Carles. No le harías daño a tu propio hijo, susurró, una súplica disfrazada de afirmación. Lo haría y lo hice, lo que es necesario, respondió Carles, la locura brillando en sus ojos. No se trata de hacer daño, Marta. Se trata de hacer lo correcto. Marta sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies, su cabeza girando con las venenosas palabras de Carles. El hospital a su alrededor parecía desvanecerse en un borrón, su enfoque totalmente en salvar la vida de su hijo. No estás pensando con claridad, dijo, luchando contra la somnolencia que amenazaba con reclamar su conciencia. Por favor, Carles, por todo lo que compartimos, ¿dónde llevaste a nuestro hijo? Carles encogió los hombros, un gesto casual que contrastaba con la gravedad de sus palabras. Nunca lo entenderías, Marta. Y ahora, es demasiado tarde para que hagas algo. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado que cortaba el último hilo de esperanza que ella sostenía. La realidad de la situación la golpeó con una fuerza brutal, sus instintos maternos gritando que el tiempo se agotaba. Con el último vestigio de su energía, empujó lejos la neblina de los sedantes, sabiendo que tenía que actuar rápidamente. No, Carles. No mientras yo aún respire, murmuró, su voz baja pero cargada de una promesa inquebrantable. Con cada fibra de su ser gritando en protesta, se forzó a seguir adelante, impulsada por la necesidad primal de proteger a su hijo a cualquier costo. Marta luchaba contra la densa niebla que los sedantes tejían en su mente, cada palabra una batalla, cada pensamiento un esfuerzo hercúleo. Su lengua parecía hinchada y pesada, haciendo que sus intentos de hablar fueran casi ininteligibles. «INF, enfermera, por favor», balbuceó, su voz apenas un susurro ronco. Las palabras se arrastraban, distorsionadas y lentas, pero cargadas con la urgencia de una madre cuyo hijo estaba en peligro. La enfermera, una joven mujer con ojos alerta y postura vigilante, se acercó, notando el terror que afligía a la nueva madre. «Señora», preguntó, inclinándose más cerca. «¿Qué está tratando de decirme?» Marta hizo un esfuerzo supremo, la lucha interna por hacerse entender pintando su rostro con una expresión de agonía. «Mi hijo», logró decir, «morgue». La enfermera frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro. «¿La morgue?», repitió, incierta. «¿Por qué cree que su bebé estaría allí?» «No sé», respiró Marta con dificultad, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. «Por favor, Carles, hizo algo». La preocupación se reflejó en el rostro de la enfermera mientras procesaba las palabras amortiguadas. Estudió el rostro de Marta, buscando la verdad en lo profundo de sus ojos suplicantes. «Está bien», dijo finalmente, con decisión en su voz. «La llevaré allá». Con una fuerza que no sabía que poseía, Marta intentó caminar, y sus manos buscaron apoyo. La enfermera la ayudó, rodeando su cintura con un brazo y guiándola. Juntas, comenzaron la lenta y tambaleante travesía por los pasillos, Marta apoyándose en la enfermera,
cada paso una protesta de su cuerpo agotado. Todo estará bien, señora, murmuró la enfermera, más para sí misma que para Marta. Encontraremos a su hijo. La determinación de la enfermera era un faro para Marta, una promesa silenciosa de que no estaban solas en esta búsqueda desesperada. Y mientras avanzaban juntas por el pasillo hacia la morgue, la esperanza y el miedo danzaban una vals tensa en el corazón de Marta, cada latido un paso hacia lo desconocido. Marta y la enfermera llegaron al depósito de cadáveres, un lugar que resonaba con el eco silencioso de la mortalidad, sus paredes frías e implacables. El aire llevaba un frío que se colaba en los huesos, una sensación que Marta sentía en su alma mientras avanzaban. La enfermera, con una llave temblorosa en mano, abrió la puerta pesada que chirriaba en protesta. Dentro de la cámara fría, donde el silencio era casi tangible, yacía una improvisada cuna, solitaria y fuera de lugar entre filas de gavetas metálicas. Con pasos vacilantes pero impulsados por la urgencia, se acercaron y encontraron lo impensable, el bebé de Marta, envuelto en una delgada manta hospitalaria, su pecho subiendo y bajando con la frágil respiración de la vida. «¡Oh, Dios!», exclamó la enfermera, sintiendo como su corazón se hundía en su pecho. «Está aquí, y está vivo». Con cuidado, levantó al bebé, sintiendo la temperatura fría de su piel pero también el suave calor de su aliento. Marta, al borde de la conciencia, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero al escuchar la confirmación, una ola de alivio la recorrió. «Mi bebé», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo. La enfermera, con urgencia que emanaba tanto de la ira como de la compasión, corrió por los pasillos hacia la sala de emergencias, al bebé arrullado contra su pecho. «Encontraré a quien hizo esto», prometió entre dientes, y la promesa sonaba como un juramento. Mientras tanto, Marta, cuya fuerza se había agotado por el miedo y el alivio, sucumbió a la oscuridad que la llamaba y se desplomó en el frío y duro suelo del depósito de cadáveres. Un enfermero que pasaba, alertado por el sonido de la caída, corrió hacia ella. «Necesitamos ayuda aquí», gritó, arrodillándose a su lado, verificando sus signos vitales y solicitando refuerzos por radio. Cuando Marta abrió los ojos nuevamente, el deslumbrante brillo de las luces de emergencia la saludó, y otra enfermera estaba a su lado. ¿Dónde está él?», fueron las primeras palabras que pudo formular, su voz débil pero llena de preocupación maternal, cuando una enfermera se acercó, llevando en brazos el pequeño haz de vida que era su hijo. La ansiedad de Marta se transformó instantáneamente en alivio y luego en éxtasis al ver el rostro sereno del bebé. «¿Está bien?», preguntó Marta con urgencia, extendiendo los brazos temblorosos. «Está perfectamente», respondió la enfermera con una cálida sonrisa, colocando cuidadosamente al bebé en los brazos de Marta. En el momento en que su hijo fue colocado contra su pecho, el mundo a su alrededor desapareció. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba promesas de protección y amor eterno. «Mi pequeño milagro, mi vida. Siempre te protegeré», prometió Marta, sintiendo la pequeña mano del bebé cerrarse alrededor de su dedo con una sorprendente fuerza. Mientras Marta se recuperaba, las consecuencias de los actos de Carles se desarrollaban. El hombre a quien una vez amó se había vuelto irreconocible, consumido por una locura que lo llevó a ver a su propio hijo como un obstáculo para el amor de Marta. Las cámaras de seguridad del hospital habían capturado cada paso de su descenso a la locura, y con esa evidencia, fue detenido, esposado y llevado lejos, incapaz de dañar a Marta o a su hijo nuevamente. El mundo de Marta había sido sacudido hasta su núcleo, pero allí, sosteniendo a su hijo, sintió renacer una fuerza dentro de ella. Ella y su hijo, juntos, emprenderían un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de reinicio y resistencia. «Superaremos esto», susurró a su hijo, «y seremos más fuertes por ello». La historia de Marta es un tapiz de valentía y amor incondicional, una narrativa que nos desafía a reflexionar sobre el poder de la maternidad. Su amor por su hijo era un faro que brillaba a través de la oscuridad de la traición y el miedo, guiándola hacia la seguridad y la esperanza. Cada mirada a su hijo era una promesa silenciosa de días mejores, cada caricia un recordatorio de que, al final, el amor de una madre es la fuerza más poderosa de todas. Esta fue la historia. Gracias por seguir hasta aquí. Hasta la próxima.